Bueno, hoy vamos a hacer una práctica muy sencilla, pero bastante útil, ya que he recibido bastantes mails sobre este tema, que es cómo manipular alguna carga, por ejemplo, no sé, algún motor, una serie de LEDs, o en fin, alguna carga que sea mayor a la que soporta, por ejemplo, la salida de un microcontrolador o la salida de un circuito integrado estándar, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que queremos controlar y con qué lo queremos controlar. Por ejemplo, si nosotros agarramos un LED común, por ejemplo, justo tengo este a mano. Si agarramos un LED, este que está acá, que les estoy mostrando, es un LED RGB, 4 pines, un común más los 3 colores, pero no tiene nada que ver con lo que le quiero decir, sino que es el LED que encontré chiquito, digamos. Si nosotros queremos manejar un LED de 10 mA que necesita una tensión de, por ejemplo, 2 volt, bueno, con la mayoría de los microcontroladores podemos manejar una corriente de 10 mA, o sea, no tendríamos inconveniente. De hecho, podríamos limitarla para que circule un poco menos de corriente y el LED tal vez brille de la misma forma. Por ejemplo, un microcontrolador que tiene la salida 10 mA como máximo, nosotros podríamos hacer que un LED esté funcionando a 8 o 7 mA, para dar un ejemplo, limitándolo con una resistencia. Tendríamos los 5 volts de la salida y a su vez tendríamos la tensión del LED. Por ejemplo, yo les voy a mostrar una forma sencilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos la salida, este cuadrado de acá es el microcontrolador, acá tenemos una salida y conectaremos una resistencia y un LED. Esta es la salida del microcontrolador. Entonces nosotros tenemos 5 volt de salida a 10 mA de corriente máxima. Si nosotros tenemos un LED que funciona con 1.7 volt y por ejemplo, no sé, 8 mA, entonces tendríamos que calcular el valor de la resistencia para que entre este punto y este punto existan 1.7 volt, por ejemplo, y los 8 mA que van a bajar hacia la masa, ¿no? Entonces, por ley de Kirchhoff, podemos decir que tenemos la tensión BR, vamos a llamar BR, la tensión, la resistencia, la tensión que hay de este punto a este punto, no se ve mucho por mi mano, pero la tensión que hay de este punto a este punto es la que nosotros queremos saber, ya que la del LED la conocemos y la de la salida del microcontrolador o del integrado también la conocemos. Entonces tenemos que la tensión en la resistencia va a ser igual a la tensión en la salida, vamos a poner Vout, menos la tensión en el LED, VLED, o sea, Vout y VLED. ¿Por qué pongo Vout menos VLED? Porque Vout es nuestra fuente, nuestro generador, y todo lo que pongamos después del generador, que no sean generadores, van a ser carga al generador. Entonces se restan. Tendremos la resistencia, la tensión en la resistencia será igual a los 5 volt que nos entrega el circuito integrado, menos el 1,7 volt que necesita el LED para funcionar. Y bueno, esto es muy sencillo. 5 menos 1,7 son 3,3 volt, ¿no? Entonces, la tensión acá tiene que ser de 3,3 volt. Si hacemos la suma, 3,3 más 1,7 nos da 5 volt. Eso es la comprobación que tenemos que hacer para asegurarnos de que calculamos bien. Ahora necesitamos saber el valor de la resistencia. Vamos a usar la ley de Ohm.
La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Esta es la ley de Ohm. Entonces nosotros tenemos que hallar resistencia, que será tensión sobre corriente. En este caso tendremos la tensión en la resistencia sobre la corriente de todo el circuito. Como es un circuito serie, la corriente es igual para toda la serie, que son 8 mA, lo que nosotros dijimos. Entonces tenemos 3,3 volt sobre 8 mA. Voy a usar la calculadora porque a esta altura no tengo ganas de pensar. Así que 3,3 sobre 8 mA. Tenemos 412,5 ohms. Un valor que no vamos a encontrar de forma tan sencilla. Tenemos, por ejemplo, 470 ohms, un valor para arriba, y 390 ohms, un valor para abajo, valores normalizados. Voy a usar 470. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo uso un valor menor, la corriente aumenta. ¿Qué corriente? Y la corriente que atraviesa toda la serie. Y como yo no quiero, por ejemplo, sobrecargar la salida del microcontrolador, voy a usar una resistencia mayor que hace que la corriente disminuya. Vamos a hacer el cálculo igual para ver qué pasa si usamos una de 390 y una de 470. La tensión ya la tenemos, que es 3,3 volt. Ahora queremos hallar la corriente. ¿Dónde? Corriente es tensión sobre resistencia. 3,3 volt para 470 ohm y 3,3 volt para 390 ohm. Nosotros tenemos que 3,3 sobre 470 ohms nos da 7 mA, redondeando, ¿no? Y tenemos que 3,3 volt sobre 390 ohms nos da 8,5 mA, redondeando. Bueno, acá están los resultados que no se veían recién. Bueno, en realidad podemos usar la que querramos. ¿Por qué? Porque yo les dije al principio que la salida del microcontrolador soportaba hasta 10 mA. ¿En qué varía esto? Y depende del LED, cómo esté construido, el encapsulado que tenga y demás, el color sobre todo. Depende del tipo de LED, si brilla o no. Algunos por ahí con 1 mA de más se nota la diferencia y otros no. Depende de lo que querramos hacer también. Yo voy a usar la de 470 ohms para no sobrecargar el LED. Entonces, nosotros ahora podemos ver que este mismo circuito con una resistencia de 470 ohms y el LED a masa, tenemos entre este punto y este punto, dijimos que teníamos ahora una corriente que fluye de este sentido, que es de 7 mA, por usar la resistencia de 470. Entonces la tensión, la caída de tensión B en la resistencia por ley de Ohm es I por R. Entonces nuestra nueva BR será de 7 mA por 470 ohms. Esto nos va a dar 470 por 7 mA nos da 3.29, bueno, 3,3 volt. Listo. Ahora nosotros tenemos calculada nuestra resistencia para que en este lugar tengamos 3,3 volt de caída y en este lugar tengamos 1,7, que sumando estos dos nos da los 5 volt de la fuente. Sin sobrecargar el microcontrolador podemos encender un LED de forma sencilla. Ahora esto no era todo el punto que yo les quería comentar, sino ¿qué pasa si queremos manejar un LED como este?
Sí, como pueden ver tiene unas patas muy anchas y es bastante poderoso. Bueno, este es un LED que me costó conseguir, que es de 100 mA. Sí, es un LED blanco de 100 mA. Es un LED potente, medio watt tiene. Voy a poner los parámetros acá para que se vea más sencillo. Y tenemos una tensión de LED que en este caso es de 3,6 volt, ya no es 1,7, y una corriente de LED que es de 100 mA. Estos son los datos que tenemos del LED. Bueno, ahora está claro que no puedo manejar esto con el microcontrolador porque 100 mA no soporta, está 10 veces arriba de lo que soporta. Entonces ahora viene la parte divertida, que tenemos que usar un componente que se llama transistor. Acá tenemos, yo voy a usar un transistor que es el 2N3904, como pueden ver. Es un transistor de uso general, es reemplazo del viejo y conocido BC548, que seguramente lo habrán escuchado. Tengo este porque es el que tenía, pero si usas un 548 es lo mismo. Y ahora nosotros tenemos que fijarnos si el transistor nos sirve, ya que vamos a manejar 100 mA y tendríamos que ver que el transistor soporte 100 mA. Bueno, el símbolo de este transistor, que es NPN, es el siguiente. Y con la flecha hacia afuera, teniendo colector, emisor y base. Ahora, nosotros tenemos, para hacer un modelo sencillo, les puedo decir que esto es como si tendríamos, imagínense una tubería grande, ¿no?, de agua, y acá arriba tenemos lo que sería una llave para cerrar una válvula que hay adentro. Esto es nuestro transistor, donde nosotros tendremos, por ejemplo, un colector, un emisor y una base. Esto lo podríamos ver de esta forma. Imagínense que esta tubería es enorme, ¿no? Que es el tamaño, y mueve muchos litros de agua de izquierda a derecha. Bueno, nosotros no podemos meter la mano ahí porque nos vuela la mano junto con nosotros por la cantidad de agua que maneja. Pero sí podemos usar esta válvula que podemos girar con la mano para cerrar de forma lenta, con su reducción y todo, el flujo de agua. Esto es lo mismo que un transistor. ¿Qué hacemos? Con una pequeña fuerza podemos controlar una fuerza mucho más grande que pasa por acá. De la misma forma funciona el transistor. Con una pequeña corriente que fluye en esta base, controlamos una corriente más grande que va, por ejemplo, en este sentido. Así funciona. Hay una relación entre la corriente que pasa por acá y la que atraviesa el transistor que podemos calcular. No es del todo lineal, que nosotros quisiéramos, porque depende cómo estemos usando el transistor, si lo usamos en alterna o en continua. En este caso nosotros lo vamos a usar para prender y apagar un LED, así que será un uso de continua. Para esto existe algo que es un factor de multiplicación, igual que acá. ¿Cuánta fuerza tengo que hacer acá para hacer una fuerza de este lado? Bueno, ¿cuánto multiplica? Esto es como también podemos ver la cadena de la bicicleta, que uno hace menos fuerza, por ejemplo, para subir una pendiente, pero despacio. Esto es lo mismo, un juego de poleas, por ejemplo. En este sentido nosotros tenemos un factor de multiplicación, en donde ese factor en continua se llama HFE. Este es el valor en continua de multiplicación, que también es la ganancia del transistor. Entonces la relación dice que la corriente de colector, esta, será igual a la ganancia, el factor de multiplicación, por la corriente de base, o sea, esta. De esta forma nosotros podemos saber
qué corriente manejar en el colector en función de la ganancia o de la base. O sea, esto es una fórmula sencilla que el valor HF lo podemos sacar de la hoja de datos o lo podemos medir con un multímetro, por ejemplo. Y la corriente de colector, en este caso la conocemos, que es 100 mA, que es lo que yo quiero manejar. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a hacer un poco de lugar. Porque yo ahora quiero manejar un LED que es mucho más potente, por ende este circuito ya no me sirve. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar nuestro circuito con el transistor. Acá tenemos una fuente que serán 5 volt igual que antes, una resistencia para el LED, esto y la masa, el emisor. Esta configuración se llama emisor común porque el emisor, esta masa, es el común. Tendremos una resistencia de base y una tensión para encender y apagar. Por ejemplo, aquí tendremos el circuito integrado, que mandará 5 volt o 0 según encienda o apague. Entonces, el transistor tiene una ganancia, vamos a escribirla acá. Yo la ganancia la medí con el multímetro tiene una función que es para medir ganancia de transistores. ¿Por qué no usé la del datasheet? Porque cada transistor es distinto al otro y bueno, entonces no es exacto y yo quería que los cálculos sean lo más exactos posibles. Yo lo medí y me dio algo así como 200 veces. Entonces, hay que conocer algunos parámetros eléctricos que para saturación quiere decir que el transistor funciona como una llave, como si esto fuese una llave, un interruptor. Quiere decir que esto lo controlamos con la base, ¿no? Quiere decir que entre este punto y este punto tendremos 0,3 volt cuando la llave esté cerrada. O sea, el transistor se lleva una parte de tensión, tiene una caída de tensión. No es una llave que la llave cierra y es un contacto. Acá tenemos 0,3 volt entre estos puntos cuando funciona saturado. Y entre este punto y este punto tendremos 0,7 volt. Entonces, nosotros queremos calcular la resistencia que vamos a usar en este circuito para 100 mA. Entonces lo que hacemos es tapar esta parte, imaginarnos como si esto fuese una sola rama de corriente, y tenemos la resistencia del LED, que va a ser igual a las 5 volt, como antes, como este es el generador, será 5 volt positivos menos todo lo que es carga, que será el LED, que como dijimos antes, entre este punto y este punto hay 3,6 volt, que es lo que el LED necesita, menos los 3,6 volt menos los 0,3 volt. Como yo estoy haciendo todo de una sola vez, estoy calculando la I de ohm, que la R es igual a la tensión sobre la corriente. La corriente son 100 mA, que caen por acá, 100 mA. Entonces ponemos 100 mA acá. Esta fórmula, otra vez a la calculadora, 5 menos 3,6 menos 0,3 sobre 0,1 ampere. Nos da justo 11 volt. 11 ohms. Acá tenemos 11 ohms. Bueno, tenemos los 11 ohms necesarios y ahora podemos calcular la corriente que pasa por acá, la corriente de base. Como dijimos antes, en esta fórmula tenemos la corriente de colector y tenemos la ganancia. Podemos despejar la corriente de base, donde la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre la ganancia en continua. La corriente de colector dijimos que son 100 mA sobre 200. Entonces hacemos este cálculo y tenemos
500 microamperes. 500 microamperes. Esta es la corriente que pasa por este punto. Ahora tenemos que volver a hacer un cálculo similar a este, pero tapando este lugar y dejando solo esta rama. Entonces tenemos que la R de base es igual a los 5 volts que salen de la salida del microcontrolador, otra vez positivos porque es generador, menos la tensión que hay entre estos dos pines del transistor, que como les dije antes, esto funciona como una llave pero no es una llave, que tenemos 0.7 volt, sobre, ya que no hay ningún LED ni nada que esté necesitando tensión, sobre la corriente que hallamos recién, que son 500 microamperes. Esto nos va a dar 5 menos 0,7 sobre 0.500. Nos da 8600 ohms, 8.6K. Bueno, valores normalizados y 8,2K para abajo, 8K2 y 9K6. Esto estamos hablando siempre de valores al 10%, ¿no? Podemos tener valores con más tolerancia. Yo lo que voy a hacer en vez de eso es usar a mi amigo el potenciómetro, el cual voy a medir los 8600 ohms acá y voy a usar el valor lo más exacto posible para no irnos tan lejos de los cálculos. Bueno, entonces lo único que nos queda por hacer ahora es montar este circuito y ver si funciona. Entonces para esto vamos a ir a nuestro protoboard. Acá lo tenemos. Tengo una fuentecita acá de 5 volts. Vamos a poner el transistor, lo miramos de frente, es emisor base colector, así que lo vamos a poner acá. Ahí está. Ponemos el LED, acá tenemos el ánodo y el cátodo, positivo y negativo. Vamos a ponerlo como está en el circuito. Al positivo, una resistencia hacia el colector, como lo tenemos acá en el circuito. Vamos a poner el emisor a masa, ya que es emisor común, y tenemos que medir ahora en este potenciómetro 8600 ohms. Para eso voy a hacer ayuda del multímetro. Vamos a poner acá, vamos a poner una escala coherente y vamos a medir entre el centro y cualquiera de los otros dos pines. Vamos a medir 8600. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a poner acá el potenciómetro, no lo vamos a girar ya que estaríamos variando el... Vamos a poner uno en la base y vamos a buscar otro cable y vamos a poner el otro en el otro terminal. Ahora alimentamos y ahí tenemos nuestro circuito que estamos controlando con la base del transistor, una corriente mucho mayor a la que nosotros podemos usar. ¿Cómo verificamos esto? Muy sencillo. Podemos medir la caída de tensión en la resistencia de base, que debe ser poca, pero la tenemos que medir. Vamos a poner ahora entre el positivo, ya que es lo que estamos midiendo, y la base del transistor, tendremos una caída de tensión de, ya pueden ver, 4.28 volt. Entonces 4.28 volt, 4.28 volt sobre los 8600 ohms, tendremos una corriente de
520 microamperes. Bueno, o sea que la caída acá, que son 4.3 volt, nos dice que la corriente en la práctica son de, a ver, 520 microamperes. ¿Por qué pasó esto? Aumentó acá porque aumentó un poco la corriente de colector, que yo le puse una resistencia de 10 ohm en vez de 11. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo para todos.